Soy Marta Tineo, coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. En esta ocasión vamos a tener una conversación con un grupo de estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Santa María. Vamos a hablar de Justicia, Encuentro y Perdón, vamos a hablar de derechos humanos y de nuestro trabajo con víctimas de la represión en Venezuela. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés Salazar, soy coordinador de Relaciones Institucionales y Eventos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón. Damos inicio a la actividad. A mí me gustaría preguntar qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son garantías que tenemos todos nosotros, todos los humanos, por el simple hecho de vivir, sin importar en cuál región nos encontremos, en qué país estemos, en qué rincón del mundo estemos, tenemos garantías. Y estas garantías se nos tienen que velar. Derechos como la vida, la educación, una vivienda digna, un trabajo digno, son derechos humanos que a todos nosotros nos deben velar y debe ser el Estado el que nos dé garantía de esos derechos. ¿Nos pueden mencionar cuáles son los principales derechos humanos que trabaja Justicia, Encuentro y Perdón y en qué se enfocan ustedes como organización de derechos humanos? Justicia, Encuentro y Perdón atiende violaciones a los derechos civiles y políticos en el contexto del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. Es un derecho también humano consagrado en el artículo 68 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, pues todas las violaciones que ocurren en el ejercicio de ese derecho son aquellas que atiende la organización. Nos referimos entonces a ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y todo lo que tiene que ver con derechos civiles y políticos, es decir, derecho a la vida, a la integridad personal, derecho al libre ejercicio de la personalidad, entre otros tantos. A mí me gustaría preguntar para ustedes cuáles son los principales derechos humanos, o sea, los más relevantes de ellos. No hay un derecho humano que esté por encima de otro. Todos los derechos humanos son importantes. Por eso es de vital importancia, valga la redundancia, que cada uno de nosotros los defendamos y primero los identifiquemos. Hay que saber cuáles son para poder defenderlos. Pero no hay ningún derecho primordial que esté por encima de otro. El derecho a la vida es tan importante como el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a manifestar pacíficamente, el derecho que puedes tener de elegir libremente quién va a ser la persona que te va a representar ante el gobierno, o la libertad que tú puedes tener también de representar a tus ciudadanos. Entonces eso es súper importante rescatarlo, ¿no? Buenas, yo les quería preguntar que cuál es el trabajo de Justicia, Encuentro y Perdón frente a los derechos humanos. Nuestro trabajo tiene que ver con los 3 ejes de defensa de derechos humanos y tiene que ver con denuncia, con documentación y con difusión. Desde el mismo momento en que tenemos conocimiento de que ha ocurrido una violación a los derechos humanos, pues iniciamos un proceso de documentación, que no es otra cosa que un registro sistemático de todo, digamos, de todo el contexto del caso, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes pues pudieron ser las autoridades que están involucrados en esa violación a los derechos humanos, testimonio de las víctimas, y además nos servimos de fuentes referenciales, la información que nos llega de medios de comunicación. Para ello estamos haciendo permanentemente un monitoreo de medios de comunicación y de fuentes, digamos, de terceras fuentes. Y una vez tenemos ya información clara y verificada del caso, iniciamos la búsqueda, el contacto de la víctima, pues es fundamental para nosotros tener su testimonio, hacer un registro del mismo. Desde ese mismo momento empezamos un trabajo de acompañamiento legal, asesoría legal, vamos direccionando a la víctima a dónde acudir, qué debe hacer y bueno, se van creando, digamos, expedientes de cada una de esas violaciones. En eso radica el trabajo de documentación. Luego el trabajo de denuncia es, una vez hayamos tenido la documentación de un caso, presentamos denuncias o demandas de justicia ante instancias nacionales o internacionales, en la búsqueda de la justicia y de la reparación integral a la víctima. Y finalmente la difusión, que es fundamental también, y se trata de visibilizar esas violaciones a los derechos humanos, mucho buscando concienciar a la sociedad respecto a la ocurrencia de esos delitos, también sensibilizar a la comunidad internacional respecto a la realidad venezolana y también crear conciencia ciudadana. Mucho pensando en la reconstrucción del tejido social y por supuesto en la construcción de memoria histórica, que es un trabajo fundamental para la organización sobre la base de 2 premisas. La primera, recordar es una forma de hacer justicia.
consideramos fundamental rendir tributo y honra a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y de otra parte entendemos que en esa misma medida en que la sociedad sea consciente de esos daños, pues pueda también transitar a que finalmente se generen garantías de no repetición para que sucesos como estos no se vuelvan a suceder. ¿Cuáles son los sistemas de protección de los derechos humanos? Existen dos sistemas de protección. Está el sistema interamericano, que está, digamos, integrado por dos organismos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe además el Sistema Universal de Protección, que tiene, digamos, trabaja a partir de todas las relatorías de la Organización de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. A través de esos dos sistemas, o en esos dos sistemas, pues cualquier víctima de violación a los derechos humanos en nuestro país puede acudir, siempre haya agotado la vía interna, que no es otra cosa que haber solicitado la investigación y condena de esas violaciones a las instituciones del Estado, y no siendo que reciba respuesta favorable, puede acudir o activar cualquiera de esos dos sistemas. En paralelo a esos sistemas de protección, pues existe la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que es un tribunal penal de justicia, pero distinto a los sistemas de protección, que en todo caso investigan y sancionan a los estados responsables de violaciones a los derechos humanos. En la Corte Penal Internacional se juzga y condena la responsabilidad penal individual de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Alrededor de cuántos casos se encuentran documentados por la organización Justicia, Encuentro y Perdón sobre violación de derechos humanos? En Venezuela existen al día de hoy, según los registros de la organización, 331 víctimas en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en su contexto, o también muertes selectivas a líderes de la oposición o personas que manifestaron abiertamente su disenso contra las políticas gubernamentales. Entre uno y otro grupo acumulamos 31 víctimas. Quiero enfatizar de nuevo, hay un grupo muy importante de venezolanos que fueron ejecutados extrajudicialmente ejerciendo su derecho constitucional a manifestar. Podemos pensar en los casos de Geraldine Moreno, podemos pensar en Juan Pablo Pernalete, podemos pensar en Miguel Castillo, por ejemplo. Hay otro grupo de casos que también documentamos, que es de personas que igualmente fueron ejecutadas en el contexto de manifestaciones. Quiero decir con esto que no se encontraban ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica, pero en medio de toda la violencia política y social que se generaba en las calles de Venezuela en periodos emblemáticos como 2014, 2017, 2019, igualmente perdieron su vida en manos de organismos de seguridad del Estado o de grupos civiles armados. Y hay un grupo también identificado por la organización de personas que, habiendo expresado abiertamente su oposición a las políticas gubernamentales, fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, el caso de Óscar Pérez y su grupo, y personas que, estando en custodia del Estado por prisión política, por ejemplo, Fernando Albán o el capitán Acosta Arévalo, perdieron su vida. Sumamos todos esos grupos de víctimas y al día de hoy nosotros contabilizamos 331 casos, todos están siendo documentados por la organización. Paralelamente también documentamos casos de prisiones por razones políticas, y al día de hoy, según los registros de nuestra organización, existen 328 presos por razones políticas en nuestro país. En esos casos, pues, no solamente documentamos la prisión por razones políticas, sino también testimonios de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desapariciones forzadas, bien de corta o larga duración. Ese es el trabajo actual de la organización. Quisiera saber de dónde provienen los derechos humanos. Ok, los derechos humanos han sido unas garantías que se han luchado en el transcurso de toda la historia de la humanidad, al menos en la historia reciente. A partir de después de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, se crea o se conforma la Organización de Naciones Unidas, donde están actualmente 193 estados, que precisamente busca conformarse con la intención de buscar la seguridad para todos los habitantes a nivel global, y ellos buscan la garantía de los derechos humanos. En el año 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde todos los Estados miembros se comprometen a defender los derechos de cada uno de los habitantes de sus países. Y desde esa fecha hasta la actualidad se han firmado nuevas declaraciones en otros ámbitos, como lo son, por ejemplo,
de derechos económicos, sociales, derechos ambientales, derechos en momentos de conflicto bélicos, de guerras, derechos en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, derechos en el ámbito de la salud. Entonces son garantías que se han ido luchando en el transcurso de la humanidad y que todavía nosotros como ciudadanos del mundo y sobre todo como venezolanos tenemos que luchar para poder brindar o obtener estos derechos. ¿Cómo podemos nosotros desde las comunidades defender y promover la defensa de los derechos humanos? Ok, es importante aclarar o repetir que los derechos humanos son garantías que nosotros como ciudadanos tenemos que ejercer, tenemos que luchar por ellos y no podemos creer que los tenemos ya dados de por sí. Para esto es importante la organización de nosotros como ciudadanos. ¿Cómo nos podemos organizar? Bueno, hay muchas formas, pero la primera de ellas es a través de organizaciones no gubernamentales. Las ONGs, organizaciones no gubernamentales, son ciudadanos organizados que buscan una lucha en común. Bien puede ser luchar por el derecho del agua en la comunidad, o del ambiente en la comunidad, o de los animales en la comunidad, en fin. Lo importante es que nosotros estemos conscientes del poder que tenemos como ciudadanos. De hecho, desde Justicia, Encuentro y Perdón hemos conformado comités en 5 estados, en Táchira, Mérida, Zulia, Carabobo, Lara, para la defensa de los derechos humanos en 2 ámbitos fundamentales, que son los derechos civiles y los derechos políticos. Los miembros de los comités se encargan de documentar, denunciar y difundir todas las violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de su territorio. Y esto lo que podemos es replicarlo. La invitación es que todas aquellas personas que quieran luchar por los derechos humanos se pregunten qué puedo hacer desde mi comunidad, qué puedo hacer desde mi espacio y a qué organización me puedo sumar para hacer una diferencia. Sabiendo esto, ¿qué actividades realiza Justicia, Encuentro y Perdón en pro de la defensa y lucha por los derechos humanos? Aparte de documentar, denunciar y difundir todas las violaciones de derechos humanos que ocurren en el ámbito de los derechos civiles y políticos en manifestaciones pacíficas, para la organización también es importante la construcción de capital social, formar en valores. Eso es algo fundamental porque consideramos que de esa manera podemos evitar que se sigan violando los derechos humanos dentro de la comunidad, dentro de Venezuela. Pero para eso es importante que las personas sepan cuáles son sus derechos. Entonces, a partir de esta idea, hemos creado talleres de formación. Actualmente estamos cursando o finalizando la segunda corte de un diplomado en derechos humanos para todas aquellas personas que estén interesadas. También estamos dictando talleres de derechos humanos para periodistas y nos hemos enfocado fundamentalmente en también educar y preparar a las víctimas, porque consideramos que ellas son el pilar fundamental de la organización y ellos tienen que dar un paso de dejar de ser víctimas y pasar a ser activistas también en los derechos humanos. Los invito a ustedes a visitar nuestras plataformas. En la página www.headvenezuela.com pueden conseguir un museo de la memoria histórica donde van a conseguir información de todos los caídos del 2014 hasta la actualidad. También van a conseguir un mapa interactivo donde pueden ubicar dónde cayó cada uno de ellos. Y en la parte de documentos van a ver distintos boletines e informes que venimos publicando desde el 2018 hasta la fecha. Mi invitación también es que nos sigan por nuestras redes sociales, Head Venezuela, y igual por Twitter, Instagram y Facebook. Muchísimas gracias. Wave Beats Music.